Cristina Carvajal, soy licenciada en enfermería, terminé mi formación en la Universidad Nacional de Rosario, tengo 65 años, estoy como estudiante en la Universidad de Lanús con una pendiente que es la tesis en una maestría. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Soy docente de 2 asignaturas. Una está vinculada con la investigación, porque estoy trabajando en metodología de la investigación, y en una materia de tercer año que es como contributoria después para metodología. Yo nací en Bariloche y siendo muy pequeña nos vinimos a Neuquén. Empecé mi primaria acá, mi secundaria la hice acá en Neuquén, y cuando termino la secundaria surge por ahí esa inquietud de que bueno, que se va a estudiar, y en ese momento yo no tenía muy claro qué iba a hacer. Recuerdo que tenía una compañera cuyo papá trabajaba en el sistema de salud, era administrador del hospital de San Martín de los Andes, y un día hablando me dijo, charlábamos un poco sobre nuestras inquietudes para cuando termináramos quinto año, y yo creo que mencioné algo vinculado con la salud o la enfermería. Algo debo haberle dicho, porque esta compañera me dijo, y yo sé con quién podés hablar. Y yo en ese momento, como no tenía mucha idea, o sea, no sabía firmemente qué hacer, dije, bueno, voy a escuchar otra voz. Y nos fuimos un día de semana a lo que eran en ese momento la Dirección General de Salud, que estaba sobre la avenida Las Cuagas, o sea, la continuación de la avenida Argentina. Y como estaba de por medio el papá de esta compañera, entonces yo entré como por una puerta sin problema, y me recibió Dina Tomio. Dina Tomio era enfermera y había sido convocada de alguna manera por el sistema para organizar y diseñar el área de enfermería. Estamos hablando del año 71. La propuesta que me hacen a través de Dina Tomio es cursar los estudios de enfermería en una universidad. Me hacen la propuesta de estudiar la carrera en el ámbito de una universidad, en una no estaba la carrera instalada. La propuesta era ir a Buenos Aires, a Córdoba o Rosario. Yo me fui a Buenos Aires porque en ese momento la intención de las autoridades era, por un lado, desde el punto de vista de la organización sanitaria, mejorar los indicadores. Nosotros en ese momento teníamos una tasa de mortalidad infantil muy alta, por arriba del 100 por 1000, y había otros indicadores de mortalidad también bastante, digamos, como que merecían su atención rápidamente. Y cuando se decide a nivel provincial organizar el sistema, también se pensó no solo en la estructura del sistema, sino también en convocar a recurso humano que esté calificado como para hacer como para cumplir con esos propósitos que planteaba en ese momento lo que hoy conocemos como sistema. Y entre ese recurso humano fueron convocados, o sea, abrió la inscripción a que se acercaran a Neuquén médicos y gente de otras disciplinas, y en enfermería no había un recurso humano acá formado, y la intención fue trabajar con gente local para que se pudiera formar en alguna universidad. Yo recuerdo que en ese momento éramos 4 personas las que habíamos recibido la propuesta, y yo fui a Buenos Aires, a la UBA, y cuando vuelvo en el 75, o sea, cumplí en término la carrera,
la provincia, para que todos pudiéramos sostenernos mientras estudiábamos, nos asignó la última categoría del escalafón, o sea que entramos como si fuésemos personal sin formación previa, como tarea de servicio, y eso nos permitía tener un salario y una obra social, con lo cual para aquellos que tenían dificultad para trasladarse era como magnífico porque estaba resuelto en parte la cuestión económica. La única condición era terminar a término la carrera y, digamos, en los plazos previstos, y después incorporarse a la planta del sistema. Yo terminé en agosto, septiembre del 75. Estoy pensando bien en las fechas, pero sí terminé, lo hice en término. Cuando ingreso a trabajar como enfermera, me asignan en el Hospital Luca Roldán. Yo vivía acá en Neuquén, toda mi familia estaba acá, así que el destino seguramente era Neuquén, capital. Y me asignan al Hospital Luca Roldán, que en ese momento era conocido como un hospital de atención de personas crónicas, con enfermedades crónicas. Básicamente tenía un ala, el hospital tiene una forma de H, y una de las salas estaba destinada a la internación de personas con alteraciones locomotoras, ya sea con alguna discapacidad o alguna alteración en su locomoción, digamos, personas parapléjicas, tetraplégicas o cuadriplégicas, que requerían como cierto cuidado más crónico, digamos, más perdurable en el tiempo, ¿no? No eran personas en situación de resolver en forma aguda la enfermedad. Y en la otra ala del hospital funcionaba para personas que estaban en situación más aguda, si se quiere, portadores de enfermedades vinculadas con el aparato respiratorio, como personas con tuberculosis pulmonar y personas con hidatidosis, que eran en ese momento dos enfermedades como que tenían indicadores muy altos, y había que trabajar en programas que intentaran como disminuir esos indicadores. En ese momento estaba trabajando en el hospital el doctor Enrique Coronel, que dirigía la parte de fisiatría, y digamos, en el ala que estaba destinada a estas otras personas estaba el doctor Enrique Saber, que dirigía el programa de vigilancia y control de la tuberculosis. Yo entré a trabajar con un puesto asignado, que era el de un poco organizar el área de enfermería, situación que no es fácil porque ahí había personas que me duplicaban la edad. Yo era muy joven. ¿Cuántos años tenía? Y yo salí del secundario con 18 y tendría 21 años, 22. Y entonces el hecho de estar en una conducción y avalada por el jefe de zona, porque en ese momento el sistema sanitario ya estaba zonificado, estaba dividido en zonas, y a mí me acompaña el jefe de la zona, lo cual era como decir, entró con todos los poderes, y en realidad yo estaba feliz por un lado, porque estaba haciendo para lo cual me había formado, estaba trabajando en eso, pero por otro lado con todas las incertidumbres que genera la responsabilidad que se me asignaba, ¿no? Que era más allá de mi ejercicio como enfermera, digamos, ¿no? Así que bueno, colaboré en la organización del servicio, apelando también a la gente que ya estaba instalada en el servicio, que era muy valiosa porque tenía mucha experiencia y varios años trabajando, y también bien vinculada con el programa de vigilancia y control de la tuberculosis, ¿no? O sea, entrar al sistema en ese momento, después uno se da cuenta con el tiempo, cuando mira hacia atrás todo el camino que hizo. Yo trabajé siempre en el sistema público, me jubilé en el sistema público,
siempre, cuando uno mira hacia atrás el camino que hizo en el sistema, yo soy una agradecida al que me puso frente a Dina Tomio y a la gente que estaba en ese momento, porque formar parte del inicio y andar, transitar el sistema desde sus inicios, desde su nacimiento, digamos. Cuando yo llegué había cuestiones macro que ya estaban planteadas, cuál era el propósito del sistema, ya estaba organizado en zonas sanitarias, pero después uno tenía que ponerse en su trabajo cotidiano a tratar de cumplir con esos propósitos macro, a saber que estaba dentro de un sistema. Yo no estaba en un hospital perdido en la ciudad de Neuquén, yo pertenecía al sistema público de salud. Y esta pertenencia la tuve desde el primer momento y la sostuve hasta que me fui del sistema porque me jubilé. Y creo que eso fue el mejor legado que me dejó el sistema mío, además de todos los aprendizajes que uno hace, haber pertenecido al sistema con ese sentido de pertenencia que teníamos todos los que entramos al sistema en ese momento, seamos nacidos o criados en Neuquén o la gente que llegaba de otras provincias. Recuerdo, por ahí no me acuerdo todos los nombres, pero personas que venían de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, mucha gente de Córdoba venía y todos teníamos el mismo espíritu. ¿Y cómo se transmitía ese espíritu? Y en el trabajo cotidianamente había una idea de trabajo en equipo. Ahí nadie era más que el otro. Había una idea, no importa tampoco la edad que uno tenía. Yo siempre tuve la percepción de que fui una persona, aún siendo muy joven cuando empecé a trabajar, muy respetada. Creo que también tiene que ver cómo uno se posiciona en el trabajo, pero además porque era valorado, cada uno de los que estábamos ahí desde la disciplina que tenía, era valorado porque contribuía a ese propósito macro que tenía el sistema, ¿no? Se discutía bastante en grupo lo que había que hacer. Se trabajó en el área de enfermería específicamente, empezamos a vincularnos con compañeros que estaban en otros lugares del sistema, que no sea la ciudad de Neuquén. Entonces no es que uno estaba perdido y no sabía quién estaba por fuera de esa institución. Empezamos a conocernos. La figura de Dina Tomio fue una figura controversial, pero fue una figura también central, porque de alguna manera ella, con su forma de encarar el trabajo disciplinar y la forma de comunicarnos y de conocernos y de establecer, si se quiere, normativas de trabajo para la disciplina, ayudó a fortalecer la enfermería. Tenía bien claro que había que trabajar con el personal que era empírico en ese momento, que había que no había que descartarlos, por decirlo de algún modo, sino que había que incorporarlos, y para eso también el sistema tenía previsto cursos de auxiliares para que se convirtieran en auxiliares, y después con el correr del tiempo ese personal formado como auxiliar tuvo la posibilidad de tener la tecnicatura en enfermería, porque se hizo una reconversión de personal auxiliar, que es un proceso a nivel nacional, digamos, que tocó a todas las provincias. Entonces, por un lado hubo oportunidades para poder ingresar, hubo condiciones para poder ingresar. Si uno ingresa al sistema tiene que después, una vez que se recibe, una vez que se forma, una vez que está listo para empezar a trabajar, tiene que devolverle quedándose en el lugar, ¿no? Esa era la condición, quedarse en el lugar que te habían asignado. A mí me pareció bien, porque la provincia estaba en ese momento empeñada en tener profesionales médicos, de enfermerías, trabajadores sociales, odontólogos, en fin. Y bueno, lo lógico era que uno decidiera quedarse acá si tenía las oportunidades. Y el trabajo era así, el trabajo era como bien mancomunado, bien
era muy fácil encontrarse con la gente para poder, no solo para revisar cuestiones muy técnicas como si los indicadores estaban bien o no, por decirlo de algún modo, sino también para continuar planificando. Y en ese hospital estuve hasta el 79, porque en el afán de que el recurso humano se siguiera fortaleciendo y se siguiera formando, no solo aparecen las residencias en medicina, no recuerdo exactamente el año, pero no solo aparece esa posibilidad para los médicos, para que puedan formarse como médicos generalistas, en ese momento se hablaba mucho del médico generalista, sino que a los que éramos enfermeros se nos dio también la posibilidad de completar nuestros estudios con la licenciatura. En la carrera nuestra se puede hacer en 2 tramos, se puede hacer la tecnicatura y después uno o inmediatamente sigue el segundo ciclo, que es para licenciarse, o lo hace en el momento que pueda. Y yo lo hice en el 79. Ahí también no había muchas opciones para ir a alguna universidad, así que la idea era ir a Rosario. Yo soy graduada de la Universidad Nacional de Rosario, y cuando vuelvo, el destino que me proponen en ese momento era Chosmalal, que está a 400 kilómetros de acá. Yo nunca había estado en Chosmalal. Sí había estado en los periodos de vacaciones mientras cursaba la carrera en Buenos Aires. En el verano nos pedían que trabajáramos también, y en una oportunidad tuve que ir al hospital de la localidad de Copahue, donde están las termas, que en el periodo de verano es cuando mayor afluencia de gente tienen y hay mayor trabajo. Y bueno, el hospital de Copahue hoy todavía es un hospital muy pequeño, y yo estuve ahí 1 mes y medio trabajando. ¿En verano? En el verano, sí. Con gente que... recuerdo a uno de los médicos, Pérez Rincón, que creo que había hecho una especialidad en termas, y con él trabajábamos sobre todo la consulta o la visita al lugar de las termas, porque en realidad creo que había una sola persona internada que no era de Neuquén, era de Buenos Aires. Entonces, y cuénteme un poco más la situación de la enfermería cuando usted ingresa al sistema. Cuando ingresamos al sistema en esa época, en realidad ingresamos 2. Uno es un colega que está ya jubilado, que está en San Martín de los Andes, y yo. Cuando ingresamos era la mayoría del personal o era auxiliar de enfermería o no tenía formación alguna. Por eso la necesidad de capacitarse con el curso de auxiliares. Técnicos en enfermería no había, o sea, una tecnicatura universitaria, me refiero a eso. Sí, la provincia tenía en ese momento, de parte del Consejo Provincial de Educación, una escuela de formación de enfermeros sin nivel secundario. Y ese grupo de enfermeros sí era numeroso, porque como la escuela estaba en la misma ciudad de Neuquén, tenía una gran afluencia de estudiantes y después de egresados. Y esa escuela se cerró, porque bueno, la provincia también balanceó esto, o formarse sin importar el nivel secundario, o formarse afuera. Y se trabajó bastante para formarse afuera, porque yo entré en el 75, hasta el 80 seguro que hubo intencionalidad de la provincia de que nos formáramos en universidades. Una vez que nos formábamos, y además se convocó, también vino mucha gente, muchas colegas, vino mucha gente de Rosario, porque también las autoridades se conectaron con algunas universidades, y como yo estaba en Rosario en esa época, también hubo un nexo con la dirección de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Rosario para ver cómo contactarse con egresadas o egresados en ese momento. O sea que había por 2 lados la intencionalidad de tener personal universitario.
o se becaba a la gente neuquina o del valle, o se estimulaba que vinieran. Y no solo para Neuquén, porque en ese momento se fortaleció el grupo del Hospital Castro Rendón, la zona sur, que hoy sería San Martín de los Andes, la zona norte, Chosmalal, y la zona centro, Zapala. Son las zonas que digamos que rápidamente recibieron personal de enfermería formado en el ámbito universitario. ¿Y en el hospital que usted empezó a trabajar, en el Buque Roldán? En el hospital Buque Roldán, cuando yo me fui en el 79, no recuerdo exactamente, pero creo que ya había gente que venía de otros lugares, de otras provincias, a trabajar. No sé si en el 79 o 80, pero entraron en ese periodo, entró gente, sí. Y no gente no universitaria, o de escuela terciaria. Sí entró gente de escuela terciaria o universitaria. Como que se consolidaron los equipos de trabajo. ¿Y me puede profundizar un poco más sobre el papel de Dina Tobio? Sí. Ella estaba a cargo estaba en el ámbito de la dirección provincial y ahí funcionaba lo que después fue el departamento de enfermería provincial. Ella funcionó ahí hasta que se jubiló. Lo que ella hacía, por un lado, era darnos participación para que se organizaran los servicios de enfermería en los distintos hospitales y a nivel zonal, porque enfermería estuvo presente no solo digamos, en los servicios o conduciendo servicios de enfermería en los hospitales, sino también desempeñando una función más, si se quiere, de gestión en la zona sanitaria, acompañando al jefe de zona. Y entonces para eso había que escribir las funciones, bueno, había que hacer una serie de normativas y procedimientos para que en realidad el trabajo nuestro estuviese absolutamente ligado a los propósitos que tenía el sistema. Entonces, de pronto el trabajo no era como uno lo había aprendido, ¿no? En la época que yo me formé, el trabajo era eminentemente en el ámbito hospitalario y acá el sistema tenía claro que había una fuera del hospital, que también había que trabajarlo, había que recorrerlo, había que organizar el trabajo de los agentes sanitarios, había que ayudar en su capacitación y en su recorrido. Los que estábamos en la zona sanitaria, cuando yo me fui a Chosmalal fui a trabajar a la zona sanitaria, había que recorrer los lugares y ver cómo se desplazaban los habitantes, para ver qué hospital quedaba más cerca o no. Había como una organización del sistema que se fue completando con el correr del tiempo y con el apoyo de todos los que estábamos en ese momento, médicos, enfermeros. No podría hablar solo de la enfermería si no me vinculo con el equipo, porque había una idea de equipo ahí para trabajar. Entonces es difícil pensar desde la disciplina qué hice yo. Yo hice muchas cosas, pero con otros, ¿no? Y esa era la dinámica. Y esa dinámica la tenía Dina Tomio, y también la tenían quienes gestionaban junto con ella, ¿no? Desde los directores provinciales de salud, los directores de hospital, los jefes de zona. Siempre hubo convocatorias para trabajar y revisar los programas de salud, y en esas convocatorias o reuniones se reunía todo el equipo, y todo el equipo incluía desde el médico especialista, el epidemiólogo, el enfermero, el agente sanitario.
me resulta difícil si no lo hablo desde un equipo, ¿no? No, O sea, la idea es que nos reproduzca como era sí, la dinámica. y era esa. Claro. Después con el tiempo se fue perdiendo, pero la dinámica era esa. Dina también tenía una gran personalidad y por eso en algunos momentos su figura fue puesta en discusión, pero en realidad más allá de los encuentros y desencuentros que uno podría tener en cuanto a opiniones y formas de trabajar, ella fue la que organizó, formó parte de ese equipo que organizó el sistema. Ahí fue convocado el doctor Perrone y, bueno, la memoria me falla, hay una médica muy conocida que también fue convocada en ese momento. Elsa Moreno. Elsa Moreno. Elsa Moreno, Perrone, el doctor Lores, García, Pellín, Dina Tomio, formaban ese grupo que tenía una forma de trabajar y después de alguna manera nos fue llegando esa forma de trabajar. Por eso lo cuento siempre como en equipo. Y justamente el romper con la idea de que vos vas al hospital a atender enfermos, sino que había una necesidad de trabajar afuera y de ver qué pasaba afuera, porque, por ejemplo, había un indicador muy importante que mencionaba partos extrahospitalarios en domicilio. Bueno, había que acercarse a esa zona, a las zonas más distantes, había que formular propuestas para que disminuyera ese indicador y como ese otros. Entonces, en realidad el pensamiento era colectivo, por decirlo de alguna forma. ¿Y ustedes participaban también de las salidas? Trabajando en los hospitales, sobre todo los hospitales del interior y las zonas sanitarias, sí. Estando en el hospital Luque Roldán, hacíamos visitas en domicilio a las personas que estaban con tratamiento por tuberculosis. Visitábamos acá en el ámbito de la ciudad, donde vivían, para ver, un poco conocerlos más desde su ámbito, desde su ambiente, para ver qué cosas favorecían o no el tratamiento, porque en esa época era un tratamiento largo, tedioso, y bueno, era una forma de acompañar no solo a la persona portadora de la enfermedad, sino a la familia, y también trabajar aspectos educativos. O sea, había una idea de atención primaria muy fuerte, ¿no? Trabajar para promover y prevenir. ¿Y quiénes iban en esas visitas? En general siempre íbamos enfermeros. Cuando yo empecé a trabajar en el Luque Roldán, ahí me olvidé de algo, había una enfermera formada terciaria, Ana, que trabajaba en el programa y ella hacía las visitas en domicilio, porque en ese momento el programa lo que hacía era, si las personas no iban al hospital a buscar la medicación, se las llevaba al domicilio. Y se veía el contexto del ambiente donde estaba la persona, la familia. Se hacía visitas para ver esto, particularmente el tratamiento y todo lo que tenía el contexto donde vivía esa persona. En el interior las visitas se empezaron a hacer con los agentes sanitarios y con enfermería, y una vez que estuvo el trabajo más organizado, se acompañaba en algunas ocasiones a los agentes sanitarios y después estaba la visita del médico, donde si podía ir a enfermería, si estaba, digamos, el recurso disponible, y si no, iba el médico. Las visitas no tenían una periodicidad semanal, sino que dependiendo del lugar podían ser cada 15 días o cada 30, dependiendo del lugar y la distancia. ¿Cómo fue el momento del traslado a Chosmalal? Y
La verdad que fue bien porque yo estaba viviendo con mis padres, así que no, yo siempre tuve claro que donde el sistema me pidiera yo iba a ir. En ese momento no tenía impedimento familiar, o sea, no tenía ni hijos ni familia propia que me acompañara, así que, y conocí al jefe de zona, justamente de estas a veces encuentros grupales que teníamos como parte del sistema, uno encontraba mucha gente que después cuando se iba a trabajar a otro lugar la podía encontrar, y así fue. Yo ya conocí al jefe de zona, en ese momento era el doctor José Russo, que después vino a trabajar al Castro Rendón. Así que estábamos como preparados, yo sabía quién era él y él sabía quién era yo. Y la verdad que el trabajo fue, si lo puedo decir con una palabra, copadísimo. Fue muy lindo. El mejor, hay dos experiencias muy importantes que yo recupero de toda mi trayectoria. Una es el trabajo en la zona norte y la otra es trabajando después en la escuela de enfermería de la provincia. Y en la zona norte como que uno redescubre también aquello para lo cual se formó, ¿no? Como descubrir otra enfermería, otra forma de acompañar a la gente, otra forma de intervenir, otros problemas, otra forma de resolverlos. Estando en la zona visitábamos los hospitales, los 5 o 6 hospitales que tenía la zona, y acompañábamos, en esas visitas mirábamos todos los sectores, mirábamos enfermería, mirábamos servicios generales, mirábamos la parte médica, hacíamos cosas en conjunto, más allá de la especificidad de cada uno, porque el jefe de zona como médico miraba algunas cosas particularmente y yo miraba otras, pero había como un intercambio en lo que estábamos haciendo. ¿Y por qué no te parece que miremos esto, que hablemos con fulano, que veamos esto, que veamos estos registros, que veamos estas notas, que pensemos en alguna salida con el director o con la gente del hospital? Era una visita no para supervisar, sino para acompañar el proceso que se hacía más a nivel local. Por supuesto que había también como cierta organización que daba la zona y que uno trataba de que esa organización se diera a nivel más local, de los hospitales más pequeños, porque había que sumar a ese propósito que todos teníamos, o esos objetivos, ¿no? Pero fue una época muy productiva y de mucho aprendizaje, ¿Me puede dar algunos ejemplos de eso? De esas nuevas formas. Por ejemplo, durante el tiempo que yo estuve ahí, buena parte de mi tiempo lo dediqué a trabajar con los agentes sanitarios. Y yo los acompañaba en las visitas que hacían. Ellos hacían visitas, ellos tenían como una especie de rutina de trabajo, tenían la población censada, tenían una serie de formularios que eso se podía mirar cuando uno iba al lugar. Pero además había como un acompañamiento. Bueno, ¿a qué casa podemos ir hoy? ¿Hasta dónde podemos llegar hoy? Recuerdo haber acompañado gente en la zona que es la que más me acuerdo, en la zona del Hospital de las Ovejas. Me acuerdo que en ese momento había que cruzar el río Neuquén para ir de una casa a otra. La única forma era o a caballo o en cajón. No había puente, ahora hay puente. Y la pregunta era, ¿y usted se anima a ir a la casa de fulano? Está del otro lado del río. Y sí, ¿por qué no? Y bueno, ¿en qué vamos a cruzar? Yo a caballo no estaba muy segura, pero en el cajón sí. Y bueno, subimos y fuimos a la casa de esa familia y ver cómo estaba y qué necesitaba y si había alguien que tomara medicamentos. Pero era sentarse, charlar, recibir el mate, compartir qué hacían, qué no hacían, visitar dónde tenían por ahí los animales o cuáles eran las tareas cotidianas de esa familia.
no era la visita de una enfermera y el agente sanitario solo para mirar aspectos vinculados con la salud desde la enfermedad, por ejemplo. O a buscar y decirle, no se fue a vacunar, ¿qué pasó? Sino era mirar a la persona, uno tampoco era muy consciente de eso, uno después lo va como resignificando. Era mirar a la familia en su totalidad y en su cotidianeidad. Cosa que yo no había tenido mucha experiencia más allá de las visitas en domicilio que había hecho desde mi lugar en el hospital Bucarraldán, que eran pocas, ¿no? Porque mi tarea estaba más dentro del hospital. Entonces, saber cómo viven en invierno y en verano, qué tienen que hacer para llegar al hospital, cómo se desplazan, cuánto tardan, qué cosas del hospital que están organizadas les son útiles o no les son útiles. Qué hacen con la tierra, de qué la trabajan, qué es lo que cultivan, si es que cultivaban. Había una condición ahí, sobre todo para la agentes sanitarios, que tenía que ser del lugar. Entonces esa cuestión de que era del lugar también facilitaba el acceso del que iba con el agente sanitario, porque ahí el que guiaba la visita era el agente sanitario, no era yo, enfermera o supervisora de la zona. Era Cristina, que iba acompañando al agente sanitario del lugar, que era el conocedor del lugar, el conocedor de la gente, sabía en qué desplazarse, cómo desplazarse, por cuánto tiempo, qué había que hacer, qué le pasaba a la familia. Él era el nexo entre la familia y yo. Y yo iba por acompañarlo y por ver si había dificultades y cómo resolverlas en conjunto, pero después uno se encuentra con el mundo de la familia que no es lo que estaba programado en la cabeza de uno. No sé si me explico, era ir más allá de las intenciones que uno tenía. Y ahí también había saberes, había tradiciones, había costumbres que estaban vinculadas con la salud, que había que por lo menos escucharlas. ¿Y cómo se procesaba eso? Y después se trataba de procesar solo, con otros. En algún momento, no me acuerdo exactamente la época, pero había una necesidad de empezar a entender justamente estas costumbres, estas tradiciones, estas formas de resolver problemas vinculados con la salud o la enfermedad. Y yo recuerdo bien que ese camino lo empezó a hacer Armando Calalesina, un médico generalista que trabajó en el interior, que después terminó acá en Neuquén, y que él empezó a ver con otra mirada médica las cuestiones vinculadas con formas de resolver no medicalizadas los problemas de enfermedad. Y como que también eso lo fuimos revisando y como que nos fue abriendo la cabeza. Y después, ver qué cosas eran compatibles y qué cosas no eran compatibles porque ponían en riesgo la salud de las personas, y trabajar con eso no fue fácil para nosotros, para los que estábamos de este lado, digamos, porque estábamos como con esquemas muy armados, ¿no? Hay que hacer esto, esto y esto, y de pronto uno se encontraba con formas de resolver situaciones que no estaban en los libros. Y hubo que romper la cabeza nuestra, ¿no? Y ver cómo la abordábamos, que no fue una situación fácil de transitar, porque estábamos muy sujetos a lo aprendido, sí, hubo que desaprender y aprender. Por eso yo digo que para mí fue un aprendizaje muy significativo de la gente, de la comunidad, de los usuarios del sistema y también de los trabajadores. Con los trabajadores, sean enfermeros, sean agentes sanitarios, el personal de limpieza, también yo aprendí mucho.
¿Y con los médicos? Y con los médicos también uno aprende y desaprende qué cosas uno quiere. Yo una vez le dije a un grupo de estudiantes, yo me llevo las cosas que quiero cargar en la mochila. ¿Y qué es lo que yo quiero cargar en la mochila? Yo quiero cargar aquellas cosas que entiendo que son justas, que hacen a que uno sea mejor persona, y en este sentido todos ayudan. Entonces, las personas que yo cuidé, las familias con las que yo pude hablar, con las familias en las que mi intervención ayudó para algo y a su vez ellos también me ayudaron, esas cosas yo fui cargando en la mochila para después entender situaciones, para después entender cómo en este proceso de cuidar uno tiene que aprender y desaprender, y tal vez fue más difícil con los médicos, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, que había que discutir, éramos como estábamos, en algunos casos se ponía como un plan de desigualdad, que yo no lo sentí nunca con la gente, nunca estuve en una situación de desigualdad, siempre sentí que estábamos como en un mismo plano, conversando e intercambiando, y a veces con algunos profesionales, con algunos médicos, como que uno siente que hay un desnivel para discutir. ¿Y en qué? Y en lo que es como más científico, más. Yo recuerdo, pero ya bastante después del 83, volviendo a la ciudad de Neuquén, tratar de ver esta integralidad que tiene la persona que cuidamos, esta integralidad que tiene esa persona que va al sistema de salud. No es fácil que todos la vean en su integralidad, con todas las dimensiones que tenemos como persona. Siempre se hace un recorte, y ese recorte siempre es biológico. Entonces esas cosas se discutían, ¿no? Bueno, pero fíjate que acá hay que trabajar con esto porque la enfermedad está instalada o el riesgo está... Bueno, sí, pero a esa persona le pasan otras cosas también. O sea, no es una estadística, no es un número. Esa persona, por alguna situación, llegó a esta situación de enfermedad. O no hizo lo que el sistema le cree que tiene que hacer. Entonces, ahí estaban las discusiones, ¿no? Tal vez las más fuertes, la de no poder mirar integralmente a las personas que el sistema los tenía como usuarios, digamos. No me gusta mucho la palabra usuario, no uso la palabra paciente, uso la palabra persona. Entonces, todas las personas que concurren al sistema son personas que tienen como una multidimensión, y en esa multidimensión hay que atenderla en su totalidad. No importa si uno es enfermero, médico, psicólogo, trabajador social, y tal vez ahí estaban las mayores discusiones. No con el equipo más viejo del sistema, con el equipo más viejo no. Después como que se fue desbalanceando, digamos, o dándole más primacía a la cuestión biologista, si se quiere, ¿no? ¿Y el equipo más viejo? No, el equipo más viejo, cada vez que nos juntábamos y nos reuníamos y nos veíamos, aún ya estando desparramados en otros lugares que no eran los que nos encontró primeramente, seguíamos pensando de la misma forma. Puedo nombrar personas, sí. Bueno, Dina Tomio, Mario Díaz, que es un colega, Alicia Jara, que es otra colega, Silvia, Ercilia Sosa, que se jubiló estando en Chosmalal, ella venía de Rosario, mucha gente que estaba en el Castro Rendón, que también entró en esa época, en los primeros años del sistema. Todos como que nos quedó esa mirada como más integral, más completa, más abarcativa, más humana, si se quiere. ¿Y de dónde cree que venía esa mirada? Y yo creo que la tenían también los que diseñaron y pensaron en el proyecto sanitario,
Creo que ellos también la tenían y de alguna manera la transfirieron, la compartieron. Creo que tiene que ver con eso. El hecho de que el sistema pensara en trabajar de puertas hacia afuera del hospital, ¿sí? Porque esa fue la intencionalidad, abrir el hospital, ¿sí? No quedarse esperando que lleguen, sino salir afuera. Eso fue en los primeros años, eso fue muy fuerte. Era muy fuerte porque movilizaba mucho yo he acompañado a varios, no solo a los agentes sanitarios, sino a varios médicos a sus lugares de atención en parajes o en consultorios alejados del hospital, cabecera. Era muy fuerte atender o mirar o estar presente en esas consultas, ¿no? ¿Por qué era fuerte? Porque la gente venía con todo este bagaje de cómo es la persona, venían acompañados, los lugares de visita eran espacios sociales, ¿no? Así los definió alguien en algún momento. Eran espacios sociales, la gente se encontraba en el lugar de la visita donde iba el médico y el agente sanitario o el enfermero. Y el odontólogo, porque era el otro profesional que también estaba, estaba acondicionado el lugar de atención para que el odontólogo también prestara servicio. Era un lugar de reunión social, porque si uno piensa en los lugares del interior a donde se trataba de llegar, las viviendas estaban bastante dispersas y la gente sí sabía que allá vive Gómez, que allá vive Pérez, pero el lugar de encuentro era el lugar de la visita en esa época. Entonces, porque, había las distancias pueden ser las mismas que hoy, pero la forma de acceder y de atravesar esas distancias hoy es diferente. Entonces, ahí todos se reunían, y era no solo el lugar para ir a ver al médico, o para recibir las vacunas, o para recibir tal o cual medicamento, o para que recibamos una charla, o para compartir con ellos, sino que era el lugar en el que las personas intercambiaban con otros vecinos, con otros pobladores. Entonces venían con toda esa carga de encuentro, con lo que significa el encuentro, y uno también la vivía. Uno no era ajeno a eso, a esa presencia tan fuerte, digamos, ¿no? de vecinos ahí nucleados para la visita médica, pues se la conocía así como la visita médica. Los que más trabajaban en eso eran los que estaban en los hospitales más pequeños con sus agentes sanitarios. Pero si a mí me tocaba ir a algún hospital y había visita, yo iba a la visita, ¿no? Y esos aprendizajes hacía uno, de esos momentos que iban más allá de la atención meramente de salud, sino estar entre ellos y escucharlos, que te escuchen, intercambiar. Ahí estaba la riqueza, en ese intercambio. ¿Y en Chosmalal hasta qué año estuvo? En Chosmalal hasta el 89. Bastante, sí, bastante. Fue la época más de mayor producción intelectual mía, acompañada por otros, que nunca uno está solo. Habíamos formado un buen grupo de enfermería con gente del hospital de Chosmalal y nos comunicábamos mucho con pares que estaban en los hospitales de Zapala y de San Martín de los Andes. Porque teníamos historias de trabajo semejantes y trabajábamos más o menos de la misma forma y nos reuníamos cada tanto para discutir esas formas de trabajo, para revisar lo que hacíamos, para compartir experiencias. Se formaron cursos de auxiliares de enfermería y de agentes sanitarios en el interior y estaban en Zapala, hubo cursos de auxiliares de enfermería y de agentes sanitarios también en Zapala, en San Martín y en Chosmalal. Cuando yo ingreso a Chosmalal había un curso listo para empezar, como esperándome que
apareciera un curso de agentes sanitarios. Y entonces era una época de mucha producción, de mucho pensar, repensar, planificar, volver a planificar, desplanificar, volver a planificar, de organizar los servicios junto con la gente que trabajaba en esos lugares. Sí, fue una época para mí muy rica, de mucho intercambio y muchos aprendizajes. Fue la época más... después la escuela fue el otro lugar, ¿no? Pero fue la época más significativa de mi vida profesional. Y la recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño. ¿Y alguna cosa en particular que quiera rescatar? Rescatar de aquel tiempo el trabajo interdisciplinario como cosa formal, ¿no? El trabajo interdisciplinario no solo a nivel local sino con toda la provincia. Las posibilidades de formación, porque en esa época también tuvimos oportunidad de ir a cursos y fuera de la provincia, como que la capacitación o los aprendizajes más formales siguieron siendo como prioritarios para el sistema. Yo creo que el trabajo interdisciplinario y el hecho de haber participado del nacimiento del sistema, digamos, el sistema ya venía trabajando con algunos antecedentes, pero formar parte de ese desarrollo, de ese nacimiento y verlo crecer y fortalecerse fue lo mejor que me pudo haber pasado. Uno no tiene muchas oportunidades, laboralmente hablando, uno no siempre tiene la oportunidad de entrar a un sistema que recién empieza y que está todo armándose, y que además te den la oportunidad de que puedas participar. Y yo recuerdo que cuando entré a trabajar en la zona norte, en Chosmalal, estaba en creación el hospital de Chosmalal, el nuevo hospital. Cuando yo empecé a trabajar allá, estaba el hospital en el edificio antiguo, digamos, que hoy sería la actual jefatura de zona. Haber formado parte del proyecto de gente, más allá del grupo de arquitectos que también estaba trabajando en eso, de cómo se iban a usar los espacios, cómo se iban a organizar los espacios, qué se necesitaba desde el recurso material hasta el recurso humano para trabajar en esos espacios. Y yo no sé cuánta gente tuvo oportunidad de hacer eso, de participar de esa planificación. Entonces, digo, recuperar eso, recuperar que uno entra al sistema cuando el sistema empieza a caminar, de ver cómo se fortalece, de ver cómo los indicadores van cambiando, ver cómo baja la tasa de mortalidad, cómo aumenta la población a inmunizarse, cómo los partos en domicilio disminuyen, cómo esas situaciones de morbo y mortalidad que tanto preocupaban empiezan a notarse los cambios, y que todos formábamos parte de alguna manera en ese momento en el sistema, todos habíamos contribuido en algo a que eso bajara. No hay forma de explicar lo que se siente más allá de decir, bueno, estuve en ese grupo y eso es magnífico. Yo lo veo, tal vez me estoy yendo de lo que ustedes quieren saber, pero yo lo veo con los estudiantes que egresan de la universidad y entran a trabajar al sistema. ¿Cómo es? Y primero que entran a un sistema que es bastante complejo y difícil. Es un sistema que está muy tecnologizado, ¿no?
el hospital el Castro Rendón creció abismalmente, es el hospital de mayor complejidad, no solo de la provincia, sino de sus alrededores, y en ese sentido me parece bárbaro. Pero digamos, cada uno está en su lugar de trabajo y como que se pierde de vista el sistema, ¿no? Hay como un trabajo más individual, o si se quiere de trabajo de equipo, pero ahí local, muy local, en el servicio donde estoy. Se pierde la magnitud de lo que es el sistema. En aquella época nosotros teníamos total idea de lo que era el sistema, total idea, absolutamente. Sabíamos lo que pasaba en el Castro, en Chosmalal, en Zapala, en San Martín de los Andes, en la zona 1, cuyo hospital cabecera era Cutralcó. Me tocó también trabajar un tiempo acompañando en la zona 1 y hacíamos visitas con el jefe de zona a los hospitales de Piedra, Picún y Cutralcó. Y había como creo que esa es hay otras diferencias, ¿no? Pero tal vez la más significativa es esta idea de la magnitud que tiene el sistema, que yo sí la tuve y la tuvimos todos en aquel momento. Y hoy no estoy muy segura, no afirmo, digo, no estoy muy segura. ¿Le parece que eso se ha ido perdiendo? Yo sí, creo que sí, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay figuras convocantes, la estructura que tiene el sistema hoy es diferente, ni buena ni mala, es diferente, me parece que tiene que ver con el crecimiento que ha tenido el sistema, pero esta idea de que formo parte de un sistema y conozco al sistema y veo cómo se va desarrollando, no estoy segura que se tenga esa idea, esa magnitud. Y los desafíos que estaban tan claros por ahí, ¿no? Y los desafíos que eran muy claros en aquel momento. Y como que estábamos todos comprometidos. Yo no digo que hoy no haya compromiso, digo que era más fácil visualizar al otro que trabajaba en la otra punta de la provincia. Bueno, el sistema también creció mucho en el recurso humano, o sea que por ahí es poco probable que vuelvan a hacerse esos encuentros, pero la idea de magnitud del sistema en el que estoy trabajando se podía vivenciar muy bien en aquel momento. Creo que después se fue como perdiendo. Es una percepción, ¿no? Sí. Es eso, es una percepción. No es que sea así, pero es mi visión después de haber trabajado tanto tiempo. Una visión muy informada, ¿no? Sí. Bueno, 35 años en el sistema. O sea, como dije al principio, sumamente agradecida, no sé a quién, a la compañera que me llevó de 5º año, pero sumamente agradecida de haber hecho esta experiencia. Que la facultad ni me la contó, estaba lejos de mostrármela, ¿no? Como que uno también en este sistema tuvo la suerte de formarse y volverse a formar, ¿no? Con todo lo que se aprendió después formalmente y lo que vino como extra, que es esto que yo contaba, los que me dejaron como impronta mis compañeros de trabajo, sea cual sea la disciplina, no importa, mis compañeros de trabajo, la gente que cuidé. Yo también hacía tarea asistencial, acompañé haciendo tarea asistencial. No estaba asignada, por ejemplo en el hospital de Chosmalal, yo no estaba asignada a tareas asistenciales porque estaba en la zona, pero yo iba y trabajaba con alguna compañera o decía, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, y entonces yo me calzaba el guardapolvo o el uniforme y trabajaba con ellos. O sea, para mí era algo natural hacer eso. No se puede dirigir o armar algo si estás lejos de la gente que después va a hacer lo que otros están pensando. Esta idea de trabajo en equipo también me llevó a mí a ir a las casas de los pobladores, al hospital, a la cocina del hospital, al lavadero del hospital, al servicio de internación del hospital y en Chosmalal particularmente a hacer alguna intervención propia, ¿no?
con la gente que trabajaba ahí. Bueno, de todas esas experiencias yo he cargado en la mochila muchos saberes y momentos muy ricos, si se quiere, si lo puedo decir así, muy ricos.